Estimado participante, bienvenido al curso Clima de Aula, Principios y Estrategias. El presente curso tiene como objetivo que los estudiantes logren reconocer los conceptos básicos y las estrategias que promueven el clima de aula. En este curso se abordarán los siguientes contenidos: clima de aula, definición y contextualización, conceptos básicos y estrategias. A continuación, desarrollaremos el primer contenido, denominado el clima de aula, definición y contextualización. Si bien es cierto que la transmisión de conocimiento es el objetivo principal de toda institución educativa, también es cierto que no es posible lograr dicho objetivo sin una relación favorable para el aprendizaje. Si la relación humana no se desarrolla bajo ciertos parámetros de bienestar psicológico, éticos y emocionales, se puede hacer muy difícil e incluso imposible enseñar y aprender. Por eso es importante hablar de clima de aula. Pero para analizar este tema es necesario comenzar con el clima institucional. ¿Qué es el clima institucional? El clima institucional es el conjunto de características psicosociales de una institución, que se genera por factores del sistema, personales y funcionales de la institución que al integrarse de una manera específica y dinámica le otorgan un estilo propio. ¿Cuáles son las características del clima institucional? Representa la personalidad de la institución. Tiene cierta permanencia en el tiempo, a pesar de experimentar cambios por situaciones circunstanciales. Tiene un fuerte impacto sobre los comportamientos de los miembros de la institución. Un buen clima va a traer como consecuencia una mejor disposición de las personas a participar activa y eficientemente en el desempeño de sus labores. Influye sobre el grado de compromiso e identificación de las personas con la institución. Es afectado por los comportamientos y actitudes de los miembros de la institución y a su vez afecta a dichos comportamientos y actitudes. Es importante resaltar además que el clima institucional, dependiendo de cómo se establecen las relaciones psicosociales, puede ser un clima institucional positivo o un clima institucional negativo. Por otro lado, el clima institucional está constituido por microclimas, que son los climas de cada una de las aulas que conforman la institución. ¿Qué es el clima de aula? El clima de aula es la percepción que tienen tanto los alumnos como docentes sobre las relaciones interpersonales que se establecen en un microespacio llamado aula, que influye directamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, el clima de aula se le puede definir como la integración de una serie de elementos que se refieren a necesidades emocionales satisfechas, como respeto a sí mismo y hacia los demás, crecimiento personal, identidad y autoestima, convivencia satisfactoria, asertividad del docente y normas de convivencia, que permitan relaciones interpersonales de calidad que propician un ambiente de enseñanza y aprendizaje con eficiencia y seguridad. De la misma manera que el clima institucional, el clima de aula puede ser positivo o negativo. El clima de aula positivo es aquel que favorece el desarrollo personal de los estudiantes y donde ellos perciben apoyo y solidaridad de parte de sus pares y profesores. Se sienten respetados en sus diferencias, así como identificados como una comunidad. En un clima de aula positivo, los estudiantes tienen percepción de productividad, de una atmósfera cooperativa y de preocupación. Sienten que los docentes están centrados en sus necesidades y que hay una buena organización de la vida de aula. Ahora, te invitamos a que conozcas lo que sucede en el aula de Germán. Germán y sus compañeros son estudiantes de mecatrónica industrial y deben aprender a elaborar diagramas de sistemas eléctricos y electrónicos. Todos en la clase se sienten satisfechos, pues aprenden de manera colaborativa. El profesor Sergio siempre les presenta una estructura clara de cada clase. Además, cuando tienen dudas o alguien tiene dificultades, el profesor Sergio propicia que todos participen y aporten para aclarar o solucionar. Germán y sus amigos se sienten bien en la clase porque sus opiniones y sus aportes son considerados en cuenta. Además, el profesor siempre los motiva a innovar y cuando surge un problema siempre hay un tiempo y espacio para dialogar. En el caso de Germán y sus amigos se evidencia un clima de aula positivo, puesto que se propicia el desarrollo personal de los estudiantes debido a una serie de factores, como tener un profesor que presenta una estructura clara y coherente del tema a aprender, unas normas de convivencia basadas en el diálogo y en el respeto y espacios para opinar, aportar, colaborar y solucionar.
El clima de aula negativo es aquel que obstaculiza el desarrollo de los estudiantes y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se caracteriza por generar estrés, irritación, desgano, depresión, falta de interés, incumplimiento de normas. Los estudiantes se sienten fastidiados porque sienten que no aprenden, los docentes no propician el diálogo ni motivan el aprendizaje. Ahora, te invitamos a que conozcas lo que sucede en el aula de Cecilia. Cecilia y sus amigos estudian soldadura. En las clases de esta semana deben aprender a interpretar planos de estructuras mecánicas que incluyen uniones soldadas teniendo en cuenta las normas técnicas correspondientes. Sin embargo, no entienden nada porque la secuencia prestada por el profesor es desordenada y cuando le preguntan, él les responde que solo deben leer bien la separata que les entregó. Ellos están muy fastidiados porque no pueden dialogar con el profesor. Tampoco pueden opinar y sienten que van a desaprobar porque no tienen idea de cómo interpretar los planos y esa actividad tiene el 80% de la calificación. Esta situación ha generado tensión en los grupos de trabajo, por lo que los estudiantes discuten reiteradamente en busca de soluciones. En el caso de Cecilia y sus amigos, se evidencia un clima de aula negativo, puesto que se obstaculiza el desarrollo personal de los estudiantes, así como su proceso de aprendizaje, debido a una serie de factores como tener un profesor que no presenta una estructura clara y coherente del tema a aprender, la ausencia de espacios y oportunidades para dialogar y orientar el trabajo de los estudiantes, y, sobre todo, la generación de discusiones y conflictos. ¿Cuáles son los factores que influyen en el clima de aula? Aspectos estructurales de la clase, la secuencia de la clase, fluidez, ritmo de la clase, junto con la creatividad, coherencia y sentido con que se construyan las clases, entre otros factores referentes a la organización de ellas, ciertamente afectarán el clima de aula. Un estudiante percibirá de manera muy distinta el ambiente de aprendizaje si siente que su organización favorece su motivación, la construcción de conocimientos, la colaboración, la participación, etc., que si la percibe como una pérdida de tiempo, producto de su desorganización, sin sentido, ritmo lento o su constante interrupción o desorden. Los estudiantes se motivan con las clases que les permiten hacer y sentirse competentes. Aspectos relacionados al interior del grupo de aula. Percepción y expectativas del profesor en referencia a sus estudiantes. Sin duda, el clima de aula se verá influido por las percepciones que tenga el docente respecto a las capacidades, actitudes y comportamientos que presentan los alumnos. Percepción del profesor sobre sí mismo. Un profesor que confía en sus capacidades, en su posibilidad de hacer frente a las dificultades que el curso le presente, que disfruta su rol y siente que puede desarrollarse personalmente en su quehacer, puede impactar favorablemente en el clima de aula, cargándolo de positivismo, confianza en las propias habilidades, entre otras. Percepción y expectativas de los alumnos en relación con el profesor. También las descripciones y valoraciones que los estudiantes hacen acerca de las habilidades, destrezas, carisma, nivel de conocimiento del docente, entre otras, afectarán la percepción de sus relaciones al interior de la clase. Lógicamente, las percepciones con connotación positiva tenderán a vincularse a mejores climas de aula. Percepción de los estudiantes sobre sí mismos. Las definiciones que construyan sobre sus capacidades, actitudes y comportamiento y sobre su interacción con los demás en el aula también afectará el clima de aula, favoreciendo u obstaculizando el aprendizaje. Estudiantes con confianza en sus habilidades y potencialidades y con expectativas reales acerca de sus posibilidades de desarrollo favorecen climas de aula para el aprendizaje. Percepción de la relación profesor-estudiante. En un clima social positivo, la relación profesor-estudiante se caracteriza por un alto grado de respeto, apoyo, cuidado, calidez, confianza y responsabilidad. Una relación como esta aumenta el sentido de pertenencia a la institución y la autoestima de los estudiantes, junto con ser considerada como uno de los factores de mayor impacto sobre el rendimiento escolar y desarrollo personal de los estudiantes. En resumen, es fundamental generar un clima de aula positivo que favorezca el desarrollo personal de los estudiantes, así como su proceso de aprendizaje.